Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este primer vídeo de este parón veraniego porque estamos a lunes, estamos a 31 de julio y por lo tanto da comienzo en el día de hoy este parón veraniego, así que vamos a hacer con todas las noticias que vamos a ir contándoos acerca del Gran Premio de Bélgica. Tenemos muchos vídeos además ya que van a haber algún vídeo incluso especial para este parón veraniego de 3 semanas que vamos a tener sin Fórmula 1. Viene muchísimo contenido porque aunque la Fórmula 1 se detenga estas 3 semanas donde ni siquiera se van a poder hacer cosas en las fábricas, aquí va a seguir habiendo contenido diario. Así que vamos a comenzar con este vídeo, no me voy a entretener más, simplemente recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y ya habiendo dicho esto, vamos a hablar acerca de Fernando Alonso y del equipo Aston Martin porque desde luego que dieron un paso adelante muy considerable en el Gran Premio de Bélgica en comparación con lo que veníamos viendo en las últimas carreras. Pero primero, antes de todo, antes de hablaros de la carrera, hablaros de lo bien que fue Aston Martin o lo mal, porque incluso hay gente diciendo, y ahora os explicaremos todo, cómo fue ese ritmo del equipo Aston Martin, ¿no? Tenemos que hablar acerca en general de lo complicado que fue el fin de semana para el equipo, porque venían de 2 carreras malas, 2 carreras moralmente devastadoras, 2 carreras que encima ya había sido como esa confirmación en Hungría, ¿no? De que vale, pues sí, estamos mal, hay que mejorar, porque realmente en Silverstone salieron pensando que bueno, era más cosa del circuito, pero que iban a conseguir en otro tipo de circuitos volver a estar donde estaban anteriormente. Esto porque se dio, bueno, pues se dio por el hecho de las mejoras de Canadá, no se pudieron comprobar allí del todo, allí sí que fueron bien, luego llegamos al Gran Premio de Austria y era un circuito el que no era favorable y tampoco se pudo hacer muchas comprobaciones porque fue el fin de semana con formato sprint, entonces eso tampoco fue tan representativo. Se llegó también al Gran Premio en Silverstone y era el circuito totalmente opuesto a las características favorables a Aston Martin, es decir, que todo eso parecía indicar que todavía estaba siendo simplemente por el tema de circuito. Llegados a Hungría fue la confirmación de esto no ha sido por circuito, esto ha sido realmente porque nos han alcanzado y superado y tenemos que dar un paso atrás, como ya hemos contado incluso en el canal, que en algunos aspectos han llegado a dar un paso atrás y eso es lo que también nos cuenta un poco Fernando Alonso, ¿no? Que después de todo esto pues querían empezar otra vez a hacer cosas quizá distinto, quizá mecanismos que habían hecho ya de distinta forma, pues volver a hacerlo como lo hacían de principio de temporada, no creerse lo que no son. Saber dónde estamos, intentar maximizar todo lo posible a partir de aquí. No creer que este circuito, porque además Spa era un circuito en el cual Aston Martin se sabía que iba a rendir mal. Por lo tanto, no conformarte con cualquier cosa, no conformarte con el máximo al que podrías dar, porque eso es lo que vas a tener. Intenta conseguir algo más y eso es lo que ha hecho este fin de semana mucho más complicado, según ha comentado además Fernando Alonso, porque en sí ha sido un fin de semana muy difícil por el formato sprint, por muchísima actividad en pista, muchas clasificaciones y siempre además con lluvia, salvo la carrera, siempre además con lluvia. Y por parte de Aston Martin hicieron una cosa muy interesante que nosotros aquí el viernes ya contamos. Os dijimos que era posible que a lo mejor el domingo, podía haber sido perfectamente que no, pero podía haber sido que el domingo sí se hubiera cumplido, que era haber conseguido un ritmo de carrera superior por el hecho de haberlo configurado para seco. Por eso a lo mejor en sábado, el viernes no fue seco, fue esa transición de mojado a seco y fueron unas condiciones con una climatología muy fría además. No era el seco que Aston Martin buscaba con su configuración, como lo que lo eran muchos equipos. El sábado, por supuesto, al final era todo mojado y el domingo pues ya fue en seco y vimos ese buen fin de semana, ese buen rendimiento que han tenido. Entonces, por parte de Fernando Alonso, lo primero que tenemos que hablar es el hecho de, como digo, esas complicaciones que han tenido este fin de semana, donde les ha ido además todo un poco contrapié, salvo el momento de la verdad, donde más puntos necesitabas, donde más puntos se podían conseguir, que fue el domingo, que le fue bastante bien. Tenemos todas esas palabras detalladas. Lo que dice para empezar es: la verdad es que empezamos un poco regular y fue un fin de semana muy complicado. Nunca nos pusimos en la dirección correcta, porque cada vuelta de clasificación era diferente. Eso además ha sido algo complicado para todos los equipos por el hecho de pues esas condiciones cambiantes. Y sigue diciendo, dice, con condiciones diferentes. En Libres 1 tampoco pudimos dar muchas vueltas y en el sprint acabamos en la gravilla. Íbamos un poco a contrapié todo el fin de semana. No ha sido el mejor fin de semana en su transcurso, pero sí finalmente ha sido el mejor fin de semana posible en el finalizamiento, porque acabó con ese quinto puesto, sumó 10 puntos. Alonso consiguió mantener de esta forma además el tercer puesto en el Mundial de Pilotos, consiguiendo ponerse todavía por delante de Hamilton, que claro,
en las últimas carreras, con la tendencia que había estado teniendo Aston Martin y con la tendencia además de Hamilton, que tanto en Hungría como en Silverstone había conseguido quedar en el podio, parecía que le podía alcanzar. Y es más, se ha quedado a un único punto. Entonces al final consiguieron mantener ese punto de diferencia, consigue mantener ese tercer puesto y es algo por lo que tendrán que seguir trabajando más adelante a lo largo de la temporada. Hablaremos sobre todo ello mucho más adelante, por supuesto, porque tenemos que hacer muchos vídeos con ello y hablaremos mucho de las mejoras que se vienen por parte de Aston Martin, la confirmación que han dicho desde el equipo incluso, pero además de todo esto, sobre todo lo que confirma Fernando Alonso es que tuvieron un ritmo por lo menos suficientemente rápido como para defenderse. Además ha llegado a decir que se sintieron otra vez rápidos, que era una forma rara de explicarlo porque su mejor vuelta, por ejemplo, estuvo muy lejos de ser las mejores vueltas tanto de Russell como de Leclerc, o sea, es decir, de los pilotos que tenían a su alrededor, pero en ritmo de carrera realmente fue bueno, fue constante y volvió a sentir, sin tener un ritmo tan explosivo como para conseguir llegar al podio, volvió a sentir como estaba a principio de temporada. Eso ha llegado a decir incluso el propio Fernando Alonso, y que saben a gloria esos 10 puntos que ha conseguido en este Gran Premio de Bélgica, porque además venía de 2 fines de semana siendo noveno y séptimo. El último quinto puesto que hizo fue en Austria justo al comenzar el mes, pero al comenzar el mes venías de un podio, parecía que podías conseguir muchas más cosas, luego has tenido este bajón y ahora vuelves a alzarte. Entonces sienta mucho mejor este quinto puesto ahora mismo. Eso es lo que llega a comentar el Fernando Alonso, que lo que dice es: en carreras se ajustó todo un poco y hemos podido encontrar el ritmo. Tuve una buena salida hacia Aarhus, elegí la derecha. Ahí es el momento en el que consigue ganar posiciones por el hecho del toque que tuvieron Carlos Sainz y Piastri, que al ir por la izquierda bloqueó a muchos pilotos y algunos que fueron por la derecha ganaron posiciones, como lo fue Fernando Alonso, que subió del noveno al sexto puesto y luego ganó una posición extra por el toque que habían tenido también Sainz y Piastri. Pues es que Sainz se mantuvo quinto y esa posición la acabó consiguiendo ganar. Entonces dice: hacia Aarhus elegí la derecha y tuve suerte porque adelanté a muchos coches. Pensaba que si no tenía ritmo como en las últimas carreras, quizá me iría un poquito para atrás, pero hoy teníamos mucho ritmo. Pudimos aguantar a los Mercedes, a George detrás, a Norris y por tanto 10 puntos saben muy bien antes del parón veraniego. También todo esto tenemos que comentarlo, por supuesto, y esto por eso además lo digo, porque Aston Martin no se puede quedar aquí. Esto no es ni siquiera lo que quiere Alonso. Se le vio muy contento, yo estuve muy contento por volver a verle feliz, pero no es lo que quiere Aston Martin todavía, porque este quinto puesto también porque se ha conseguido. Primero, pues obviamente para empezar, Piastri acaba abandonando, Sainz acaba fuera también, eso ya son dos coches que se quedan fuera. Luego Russell se ve perjudicado por el golpe de Piastri porque se ve bloqueado en Aarhus, por eso le consigue adelantar, y luego Russell se ve bloqueado por Carlos Sainz porque Alonso pudo pasarle y ahí abrió hueco. Russell no tuvo tanta suerte, entonces ya fue luego a una estrategia diferente y fue una estrategia incorrecta. Eso también es muy bueno por Aston Martin, por cierto, que lo ha comentado también Alonso, el hecho de haber vuelto a acertar con la estrategia, que había carreras donde no lo habían hecho. Y por parte de Norris, además, ya no solo le pasó lo mismo que a Russell, pero ya no solo eso, sino que encima a principio de carrera, con mucha temperatura, volvieron a tener un ritmo malo. Que solo tenemos que hablar, porque es muy sorprendente que en Hungría con altas temperaturas sí rindieron bien, pero en Bélgica no. También es verdad que, claro, tenían esa configuración de lluvia, que ya lo comentamos incluso en el canal anteriormente por parte de McLaren. Pero esos son los motivos. Luego, cuando hubo menor temperatura, Norris consiguió rendir algo mejor, pero ya había perdido mucho tiempo. Entonces también es por eso, por lo que lo han conseguido, independientemente en este fin de semana hubieran sido ese quinto equipo si no hubiera sido por eso. Entonces sienta muy bien porque consigue subir posiciones, pero hay que seguir trabajando. Y además esto también lo ha confirmado por parte de Mike Crack, ha confirmado la satisfacción que sintieron en el equipo, no solo por el quinto puesto de Alonso, que es lo más importante porque es el piloto que consigue sumar más puntos, sino que también Lance Stroll acabó consiguiendo llegar en noveno puesto, y es lo que ha afirmado, que han sentido mucha satisfacción dentro del equipo, primero porque el sábado fue muy difícil y se vio muy claro con las caras, la imagen, la expresión que tenía Alonso. Se vio bastante claro que ese día no era el día. Y si Alonso además está así, Aston Martin no puede ir mucho, salvo que Aston Martin a lo mejor Stroll llega al podio, claro. Si Stroll hace lo contrario y Alonso pues tiene que abandonar o tiene un mal día, no pasaría nada. Pero claro, si encima tu piloto estrella está así, es por algo, ¿no? Y efectivamente también en ese sprint era por eso. Entonces sienten mucha satisfacción por haber llegado con los dos a los puntos, además de unos días bastante complicados, de unos fines de semana bastante complicados, como hemos explicado. Es que pensad que en Hungría, que era un circuito favorable, que Spa no lo era, en Hungría la mejor posición fue un noveno puesto, que fue el de Alonso. Stroll quedó décimo.
en este Gran Premio en Bélgica, el peor puesto fue un 9º puesto, que fue el de Stroll, es decir, que ya de por sí es una mejoría también interesante. Y lo que dice Mike Crack ha sido bueno después de los difíciles acontecimientos de las últimas carreras. Es bueno tener a los dos coches en los puntos. Eso es lo que llega a comentar, que totalmente. Y también Mike Crack ha explicado las dificultades que estuvieron teniendo a la hora de desarrollar el AMR23, porque ya sabemos que este fin de semana lo han confirmado ellos mismos, que al final se han equivocado con el desarrollo y que van a intentar reconducir el desarrollo de la MR23, que era algo que les ha costado varias carreras para entender qué les estaba pasando, y efectivamente el hecho es que las mejoras que introdujeron en Canadá no fueron buenas finalmente, pese a los datos iniciales que en Canadá sí que salieron con unos datos favorables. Entonces eso lo ha confirmado y eso es lo que comenta, que ha sido bastante complicado además llegar a este punto, sobre todo porque vinieron fines de semana los cuales ellos de por sí no eran favoritos, y unos fines de semana donde después de Canadá, que en Canadá pudieron sacar pocos datos porque no se corrieron los libres 1, los libres 3 fueron en mojados, solo hubo los libres 2, después de eso llegaron a la sprint de Austria, por lo tanto solo hay una sesión de libres, tampoco sacas muchos datos, llegaron a Silverstone, que era un circuito contrario a Aston Martin, entonces se pensaron que realmente no eran unos datos representativos porque era el hecho de que era un circuito al cual nos adaptaban, y Hungría ya fue un jarrón de agua fría porque ese circuito sí tenían que haber rendido bien, y ahí ya dijeron, vale, nos hemos equivocado con el desarrollo. Y eso es lo mismo que dice Mike Crack, eso es lo que comenta, y además comenta lo complejo que son estos coches en el hecho de introduces una cosa que incluso en el simulador te puede estar dando. Por esto también siempre os digo que los datos en el simulador los hablamos, los comentamos, pero no hay que fiarse a rajatabla, porque es que es lo que dice el propio Mike Crack, una cosa te puede dar en el simulador y luego en la vida real que sea diferente, y efectivamente es algo que les ha pasado. Por eso a principios de año yo ya os decía que, oye, vale, sí, las simulaciones de Aston Martin son muy buenas, pero esperamos a ver qué es lo que ocurre en carrera. Yo os dije con Mercedes que las simulaciones eran muy buenas, pero hay que esperar a ver qué ocurre en carrera. Y con las simulaciones que había de las mejoras de Aston Martin, pues al final, fijaros, es lo que digo. Decían que eran muy buenas y finalmente han sido malas. ¿Por qué? Pues porque introduces una cosa y luego te puede generar problemas, y eso es lo que dice Mike Crack. Lo que dice es, estos coches son bastante complejos, intentas mejorarlos y traes mejoras, hay efectos secundarios y entonces el coche es menos fácil de conducir. Eso es una cosa también a dejar clara. Hay mucha gente que ha preguntado, que ha puesto el hecho de si se podía haber vuelto completamente una especificación antigua, que sabemos que Aston Martin quiere reconducir estas mejoras, pero si era el hecho de, vale, pues pongamos el coche de principio de temporada. Y no es tan sencillo. Tú puedes poner el coche de principio de temporada con el que Aston Martin consiguió los podios y tener un rendimiento en el cual sea más sencillo de conducir para Alonso, se sienta más cómodo, se sienta más estable, que es algo que ha perdido Aston Martin, pero no sea más rápido. Ahora mismo quizá este Aston Martin es más rápido incluso, lo único que por esa inestabilidad pierde ritmo, pero a lo mejor tendrías estabilidad si vuelves a lo anterior, pero el ritmo es igual o inferior ahora mismo porque los rivales han mejorado. Entonces eso es lo que llega a decir, y lo que termina por decir Mike Crack es, y tenemos algunos de nuestros competidores que han hecho grandes mejoras. Hoy ha sido el primer paso para intentar reducir a la mitad esta tendencia. Hemos traído mejoras de última hora para ayudar a esto, que recordemos ese paso atrás que lo estuvimos analizando ya del fondo plano que trajeron en el AMR23, un fondo mucho más similar a lo que había previo al Gran Premio de Canadá. Sabemos que llevaron ese alerón trasero, pero que ese alerón trasero era exclusivamente para las mejoras simplemente para el circuito, eso ya lo sabemos, ese nuevo alerón que llevaron únicamente para la configuración. La mejora que trajeron de última hora fue ese fondo que al final era volver un poco, ni siquiera llegar a poner la especificación antigua, pero volver un poco a ese paso atrás, adaptado ya al coche que tiene actualmente. Y para Zandvoort se esperan esas grandes mejoras, hablaremos de ello en otros vídeos, pero se espera de ello y se espera grandes cosas. Lo que os digo, las simulaciones pueden decir una cosa, veremos qué es lo que ocurre, pero es la última opción que tiene Aston Martin para volver a estar en esa posición, salvo en algún tipo de circuitos que puede llegar a darse el caso, por supuesto, pero eso es lo que necesitan para poder volver a estar constantemente peleando por podios. Y más allá de ahí, bueno, tenemos que dejar al lado el equipo Aston Martin y vamos a hablar en este vídeo también al respecto sobre la colisión que sufrieron Carlos Sainz y Oscar Piastri. Lo vamos a centrar en eso en esta parte final. Sobre todo, lo primero que
tenemos que hablar es la visión de Carlos Sainz, el piloto madrileño que estuvo hablando al respecto sobre esta colisión que tuvieron en esa curva 1. Se le ha achacado bastante parte de culpa por cierto sector de que él era quien fue el culpable. Bueno, sobre todo, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento? Recordemos que Carlos Sainz salía en cuarta posición y estaba peleando contra Lewis Hamilton. La salida de Oscar Piastri, que salía en quinto lugar, salía en sexto lugar, no, salía sí en quinto lugar, sexto salía Verstappen, no sé por qué digo eso. Salió bastante bien y se puso en paralelo por la parte derecha de Carlos Sainz y a la izquierda estaba Lewis Hamilton. Entonces se pusieron tres en paralelo y Carlos Sainz, al ir a hacer la curva, acabó colisionando con Oscar Piastri. Que Oscar Piastri tenía medio coche ya puesto en él, es decir, que también le tienes que dejar espacio y demás, y es por lo que mucha gente ha empezado a decir el hecho de que es culpa de Carlos Sainz. Bueno, sobre todo lo que lo lleva a Carlos Sainz, la opinión que él ha tenido es que sobre todo Oscar Piastri fue bastante optimista y lo que dice es: yo iba al ataque frente a Luis y entonces bloqueé y luego tuve un contacto con Oscar. No esperaba que nos pusiéramos a 3 en la primera curva. En el pasado hemos visto coches que han tenido incidentes ahí. Yo estaba centrado en Luis y él estaba intentando adelantarme a mí y a Luis. Sí que es verdad que es un poco optimista porque no es tan sencillo hacer un 3 en paralelo en ese sitio. Además es una curva bastante cerrada y si no estás completamente delante, al final es muy posible que te llegue a pasar eso, pero eso no es justificación para decir que al final Piastri era optimista y no tendría que haberlo hecho. Sinceramente creo que Piastri hizo un buen intento. Ahora bien, Sainz tampoco tiene la culpa porque hay gente luego poniendo imágenes de Sainz tenía espacio con Hamilton. Sainz no tenía espacio con Hamilton, quiero decir, tenía un mínimo de espacio, pero que sin ese espacio se hubieran podido dar también contra Piastri, o si lo hubiera dejado un poco más de hueco a Piastri porque lo hubiera acabado viendo venir, que también te digo que es que creo que por lo que dice ni siquiera le llegó a ver venir, si lo hubiera dejado ese cierto espacio se podría haber dado con Hamilton también perfectamente. Es decir, creo que sí que Piastri es bastante optimista porque ahí no se podía adelantar, pero no exime de culpa que Carlos Sainz yo creo que es el más culpable. Aún así creo que es un incidente de carrera y ahora lo vamos a ver también con las palabras de Oscar Piastri porque tenemos su respuesta. Ahora bien, yo quiero preguntar, ¿qué sentido tuvo por parte de Ferrari el hecho de mantener a Carlos Sainz sabiendo que era el piloto más lento, sabiendo que tenía daños en el monoplaza, sabiendo que no iba a poder acabar la carrera porque no la acabó, porque le retiraron en la vuelta 25? ¿Qué sentido tuvo aguantarle 25 vueltas? Con lo bueno que hubiera sido, por lo menos, dices, ya que se te ha frustrado la carrera porque estás siendo último, con lo bueno que sería el hecho de guardar motor. Si el coche está para abandonar, abandona. Quiero decir, si es Sainz lento esa carrera por lo que sea y está en posiciones bajas, pues no. Pero es que era por problemas, es que estaba siendo el piloto más lento, es que había pilotos haciendo su tercera parada, que Sainz llevaba ya hecha una, haciendo su tercera parada y le estaban pasando, le pasaban incluso con esas terceras paradas. ¿Qué sentido tenía? Yo sinceramente no le encontré ningún tipo de sentido que le mantuvieran. Y me dan igual explicaciones que hayan podido dar, no las voy ni a comentar porque es que no tiene sentido. Yo no lo entendí, quiero decir, tenía medio pontón abierto. No estaba teniendo ritmo, era el piloto más lento de la parrilla y le mantienes en pista. Sinceramente no entendía el hecho de mantenerlo y encima no decir, bueno, pues ya que estamos en este punto, vamos a intentar conseguir reservar motor. No sé por qué, Ferrari no lo hizo. Por el otro lado, por la visión de Oscar Piastri también se ha pronunciado al respecto sobre esta colisión que tuvo con Carlos Sainz y su versión de la colisión es que fue un incidente de carrera, que iban tres en paralelo, que ahí él intentó hacer el adelantamiento, que entiende que Sainz, él ya tenía medio coche por delante, es decir, que tampoco es su culpa, es decir, porque por ejemplo Sainz ha dicho que es bastante optimista, pero que cree que hizo una buena salida, que él intentó, que lo hizo bien, pero que fue un incidente de carrera en un sitio donde puede llegar a ocurrir, que fue desafortunado, pero que eso fue lo que acabó concluyendo con aquella carrera, tanto para Oscar Piastri como para Carlos Sainz, porque Sainz aguantó un par de vueltas más, pero realmente no tendría ni que haber llegado a aguantar. Lo que dice Oscar Piastri textualmente es: creo que ha sido un incidente de primera vuelta, curva 1. He hecho una buena salida y he colocado el morro de mi coche a su lado, pero cuando hemos llegado a la zona de frenada, Carlos se ha ido un poco a la derecha y ha bloqueado. Aquí te digo que, vamos a ver, también la curva va hacia la derecha, Carlos estaba haciendo la curva, que la haya hecho por el y fuera a hacer por el vórtice teniendo a un piloto al lado, por eso también te digo que yo creo que si de alguien es un pelín más de culpa será de Sainz, pero que bueno, que es que esa justificación de y Sainz ha hecho un poco más a la derecha, no, es que estaba haciendo la curva ya también. Y lo que dice es: y yo también he tenido que intentar esquivar un poco, desde ahí hasta el vértice, mis opciones eran bastante limitadas, creo que pensándolo ahora, ambos podríamos haber hecho las cosas un poco diferente, y yo creo que Sainz podría haber dejado quizá un poco más de espacio, pero
para caber los tres estaba al milímetro. 1 milímetro más a la derecha y te dabas con Piastri, 1 milímetro más a la izquierda y te hubiera dado con Hamilton. Otra cosa diferente, a lo mejor era Piastri no haberse lanzado, que yo creo que sí que estoy a favor de esas palabras que dice Sainz, del hecho de que quizá fue algo optimista, pero creo que también lo podía intentar perfectamente y está legitimado. Pero sí que hay tres en paralelo, es muy complicado, por eso a lo mejor es la diferente que podía haber hecho Piastri, quizá en vez de haber intentado adelantar en esa curva 1, parecido a lo que hizo Checo, intentar salir con mejor tracción y adelantar en la curva 5. Creo yo que es algo que podría haber hecho, pero por desgracia, pues al final acabó de esta forma y nos quedamos sin ver a un Oscar Piastri en carrera, que estaba teniendo más ritmo que Norris, tenía una configuración quizá mejor para seco también que Lando, porque Lando lo tenía completamente para mojado y él lo ha comentado, que era una configuración mala para la carrera y por eso ha bajado tanto. Nos quedamos sin ver a un Oscar Piastri en carrera que lo había hecho muy bien durante todo el fin de semana. Y ya para concluir, lo último que dice es una curva 1 muy cerrada y Carlos tampoco tenía muchas opciones desde donde estaba Luis, así que es una pena. O sea, que es decir, que, por ejemplo, que lo digo porque además también, o sea, esto último que voy a decir lo digo también porque ha habido gente que ha criticado a Sainz y tal, y es totalmente legítimo que le critiques, pero el hecho de que además el otro piloto que salió perjudicado ni siquiera le ha echado la culpa, que yo veo a gente también matando a Carlos Sainz por el hecho de este incidente. Y ya para finalizar, lo último que tenemos que hablar con este vídeo, bueno, es una noticia que obviamente salió el viernes, pero con el hecho del Gran Premio no lo pudimos estar comentando, que es el hecho de varias noticias con respecto a la comisión de la Fórmula 1 que se reunieron en Bélgica. Anteriormente ya os habíamos informado todos los temas que se iban a tratar y también os habíamos informado de por qué además se estaba hablando bastante, porque había temas muy interesantes, pero se estaba hablando muchísimo sobre uno en específico. Hay algún tema que nos dejamos para más adelante, que os lo comentaremos más adelante, pero sobre todo lo más importante que se decidió en la comisión de la Fórmula 1 era al respecto sobre igualar o no los motores. Sabemos que era una queja que había hecho el equipo Alpine de que tenían un déficit bastante grande frente al resto de motoristas y estaban solicitando que se igualasen todos los motores. Eso ya sabemos que era por parte del equipo Alpine y eso se reunieron y lo decidieron este mismo viernes. ¿Y cuál ha sido la decisión anunciada por la FIA? Que sí que lo van a investigar. No se ha dicho que se igualen todos los motores, porque si los hubieran igualado lo que tendrían que haber hecho es bajar la potencia al Honda, al Ferrari y al Mercedes para igualarla con el equipo Alpine según como está establecido en las reglas. No se va a hacer eso, sí que se va a estudiar, sí que afirman que Renault tiene un déficit bastante grande. La cosa es que van a mirar seguro si el resto de motoristas han mejorado como las pruebas que en teoría Renault tendría han mejorado, alegando que eran mejoras de fiabilidad, que realmente luego han sido mejoras de potencia cuando no se puede porque ahora mismo están congelados los motores. Eso es lo que van a estar investigando, y si se confirma es posible que lo que vayan a hacer finalmente, según se está comentando, es que abran un poco el grifo y a Alpine se le permita desarrollar más su motor en vez de bajar todos los motores a lo mismo. Que sinceramente no me parece muy allá. Quiero decir, si la norma es igualar todos los motores al mínimo, igualarlos todos al motor Renault, creo que es algo que se tendría que hacer de esa forma. No que dejes ahora a Renault desarrollarlo para no tener tanto déficit, porque encima lo que estás haciendo es eso, es decir, le estás dando una ventaja además a un rival porque van a mejorar. Que al final los otros además es que habrían hecho trampas, porque no se puede mejorar. Hay que perjudicar a los otros, no beneficiar al que ha sido perjudicado por las trampas de otros. Creo yo que lo que hay que perjudicar es a Honda, a Ferrari y a Mercedes, que los igualas con el motor que menos potencia tiene. Que encima a cada uno va a haber alguno que le perjudiques más que a otro, sobre todo a Honda, porque de por sí ya eran mejor motor, pero por lo menos los perjudicas y los igualas de esta forma. Creo que el hecho de dejar a Renault que desarrolle un poco más su motor, primero es que si lo desarrollan mal, ¿qué? Sigues teniendo ese déficit, no le estás dando un beneficio seguro, no le estás solucionando el problema seguro de algo que ellos no han cometido una trampa, que el resto sí, y luego que, o si lo hacen extremadamente bien y hay un déficit por el otro lado, ahora imagínate que Renault lo hace extremadamente bien y les dejan, no sé cómo iría eso, pero les dejan un tiempo de desarrollo más de motor que sus rivales, para que mientras ellos sigan desarrollando y los rivales no pueden, porque bueno, ellos no pueden porque están congelados. Imagínate que lo hacen extremadamente bien y se plantan con 5 caballos más que el Honda, pero a lo mejor eso supone 20 caballos más que el Mercedes.
Ahora Mercedes se queja también porque tienen un déficit porque a ellos les ha dado el beneficio. Yo lo veo extraño, pero es lo que se está comentando, pero sobre todo el hecho es que se les ha permitido a la comisión, se les ha permitido a la comisión de consultivos de unidad de potencia que revisen todo esto bien y que saquen ellos mismos la conclusión. Esto se verá más adelante seguro, cuál será finalmente la resolución, pero es lo que se está rumoreando. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado, que estaré encantado de saberlo. Por cierto, ya que estamos en este lunes, ya que hemos entrado en parón veraniego, quiero hablar también sobre todo estas 2 primeras semanas. Va a haber vídeo todos los días, va a haber vídeos algunos especiales. Lo normal es que haya vídeos de noticias, ¿no? Vídeos de actualidad como siempre hay en este canal, por supuesto, porque es de lo que se centra, pero también va a haber algún día que en lugar de 2 va a haber 1. Porque en este mes de agosto, en estas 2 semanas, es posible que haya algunos días en los que haya 1. No van a ser mucho y sobre todo van a ser estos 15 primeros días, porque ya a partir de la segunda quincena, como encima el último fin de semana habrá Fórmula 1, nos vamos a poner a tope toda esa semana preparando el Gran Premio de Países Bajos. Pero las 2 primeras semanas vamos a ir cubriendo todo lo que haya, sin lugar a dudas, pero habrá algunos días que simplemente haya un vídeo. Lo quería también dejar por aquí claro, ya que hemos empezado este parón veraniego que se lo toma la Fórmula 1. Aquí va a haber no todos los días, habrá días que seguirá habiendo 2 y habrá días en los que lo reduciremos a 1. Así que ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.